Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches a todos. Bien, vamos a, solo vemos 5 conectados. 4. Bueno, conmigo 5. Bueno, pero vamos a comenzar y para los demás, pues vamos a subir los videos. Eh, Vamos a ver si logramos terminar la parte de cálculos de carga de refrigeración. La verdad que son procedimientos bien cortos, mucho más sencillos que los procedimientos de carga de aire acondicionado, que sí llevan un poco más de trabajo. Bien, ya vimos ayer cálculos de carga así de forma individual, cálculos de carga por paredes, según el espesor, según el material. Vimos también, ¿qué más vimos ayer? Carga por infiltraciones, el aire que se infiltra o entra a los recintos con refrigerados, ya sea por apertura de puertas o fisuras. Entonces teníamos esas cargas. Luego, los otros tipos de carga que habíamos visto era enfriamiento por producto. Bueno, que lo mencionamos, pero no lo hemos visto, no hemos hecho algún cálculo así individual. Entonces vamos a ver hoy esa parte que es cálculo de ganancia de calor o carga de refrigeración, pero ahora la que se debe al producto mismo, o sea, al producto que está almacenado. Bien, ya habíamos hablado un poco, carga por enfriamiento al producto. Se, el mismo producto almacenado se puede convertir en carga de refrigeración y puede estar formada de dos partes. Hemos hablado que podemos tener carga por enfriamiento del producto, es decir, llevar ese producto desde su temperatura inicial hasta una temperatura inferior, que puede ser temperatura para mantenerlo helado, o sea, por arriba de su punto de congelación, o enfriamiento eh, para mantenerlo congelado, o sea, por debajo de su punto de congelación. Es el calor removido para llevar el producto a condiciones de almacenamiento. Se refiere al calor sensible del producto y en caso de productos por debajo del punto de congelación se considera calor sensible y el calor latente de congelación. Entonces tenemos esas fórmulas. La primera fórmula es el calor debido a producir un cambio de temperatura del producto, es decir, imaginemos que tenemos producto a 75 grados, que es más o menos 22, 23 grados centígrados. Y necesitamos llevarlo a 10 grados Fahrenheit, es decir, de 75 grados Fahrenheit a 10 grados Fahrenheit. Si es un producto que tiene contenido de agua, pues su punto de congelación van a ser 32 grados Fahrenheit. Entonces, el calor necesario para llevarlo desde 75 a 10 grados Fahrenheit va a estar formado por tres partes. Una, para producir un cambio de temperatura. Y si vemos ese subíndice 1, se refiere al cambio de temperatura para llevarlo hasta su punto de congelación. Es decir, desde 75 grados Fahrenheit hasta 32 grados Fahrenheit. Pero cuando llega a 32, el producto se empieza a congelar. Y ahí nosotros tenemos calor latente. Te vamos a utilizar la segunda fórmula, que es también la masa del producto por un valor H, que es un coeficiente de calor de fusión, calor que es necesario para congelar. Pero una vez que ya se congeló, pasa nuevamente de 32 a 10 grados Fahrenheit, porque es hasta 10 grados Fahrenheit que lo queremos llevar. Entonces, en ese caso, volvemos a aplicar la primera fórmula, porque la primera fórmula es para provocar un cambio de temperatura. Nada más que ahora estos subíndices van a tener un valor de 2. Ya vamos a ver en el ejemplo esa parte. Eso es para carga de enfriamiento debido al cambio de temperatura del producto y carga de enfriamiento debido a la congelación del producto. Y otra carga es la carga por respiración del producto. En este caso se da por procesos fisiológicos, algo que ya se da por procesos fisiológicos y solo se da para lo que son verduras y frutas. Para verduras y frutas vamos a tener, aparte de la carga para enfriarlo y para congelarlo, también vamos a tener una carga por respiración.
una carga que se genera por el proceso fisiológico de las frutas y verduras. Entonces vamos a ver esto ahora con ejemplos. Retornemos a la parte de carga de enfriamiento del producto. Ya hablamos que podemos tener dos tipos de carga. Una es para provocar un cambio de temperatura, que aquí está representado como T sub C o T sub 1. Sí, aquí tenemos T sub C, que es el cambio de temperatura, o un delta T, podríamos decir. Pero para llevar el producto hasta su punto de congelación, multiplicado por un calor específico del producto y la masa del producto. Y ese va a ser el calor para llevar el producto hasta su punto de congelación. Luego, una vez que se está congelando, vamos a extraer calor latente. Y eso es igual a la masa por un coeficiente, que también es un calor específico, para poder congelar esta cantidad de masa. Pero si después de congelarlo necesitamos seguir enfriándolo más, volvemos a aplicar la primera fórmula, porque otra vez va a ser calor sensible. Solamente que ahora va a ser otro coeficiente, otro calor específico debajo del punto de congelación y otro diferencial de temperatura. Entonces, si nosotros lo podemos poner en una fórmula corrida, si podríamos decir, nosotros podemos tener esta siguiente ecuación. Para productos por debajo del punto de congelación, es decir, que si tenemos, podríamos decir agua, a 75 grados Fahrenheit y lo queremos llevar a 10 grados Fahrenheit, nosotros vamos a tener tres calores. Uno para enfriarlo de 75 hasta 32, eso me lo da la primera fórmula. Después, cuando ya llegó a 32, se va a congelar y ahí vamos a tener calor latente, que sería el tercer término. Y después de que ya se congeló todo, vamos a tener otra vez calor sensible, pero ahora va a ser debajo del punto de congelación. Es la misma fórmula anterior, pero con otro coeficiente y otro diferencial de temperatura. Siguiendo el ejemplo de 75 grados a 10 grados Fahrenheit que quiero llevar el agua, el primer término, ¿cuál sería el diferencial de temperatura? Primero sería para llevarlo al punto de congelación, es decir, de 75 a 32. Sería 35 menos 72. Perdón, 75 menos 32. Ese sería mi primer diferencial. Estaríamos hablando de 43 grados. Después el calor de congelación. Luego se vuelve o continúa enfriándose, pero ahora ese diferencial va a ser por llevarlo de 32, que fue donde nos quedamos, hasta 10 grados Fahrenheit, es decir, 22 grados de diferencial. Entonces, esta es la forma de calcular el calor por enfriamiento del producto. Si mi producto no va a llegar hasta el punto de congelación, o sea que solo va a llegar hasta una temperatura para mantenerlo frío o helado, como en los refrigeradores donde tenemos jugo, solo tendríamos el primer término. Como no congelamos, no vamos a tener calor latente. Tampoco vamos a tener eh, un enfriamiento adicional debajo del punto de congelación cuando ya está congelado. Entonces solo tendríamos el primer término. Pero esta sería la ecuación general. Calor sensible por arriba del punto de congelación, calor necesario para que se congele y calor sensible debajo del punto de congelación. Esos serían los tres calores para enfriamiento de un producto. Eh, bien, de estos términos, pues el valor de la masa es un valor que me lo tiene que dar. Si nosotros estamos diseñando cuarto frío, pues mi cliente me tiene que decir cuánta masa va a manejar de un producto, cuánta masa va a manejar de verduras, cuánta masa va a manejar de frutas. Si es carne, pues cuánta masa de carne, cuánta masa de lácteos, cuánta masa de bebidas, por ejemplo. Entonces eso es lo que me lo tiene que dar el usuario o el cliente, porque es quien sabe lo que va a cocinar o lo que va a producir. Luego nuestra parte es con ese producto saber desde qué temperatura hasta qué temperatura vamos a enfriar. También cuáles son los calores específicos de ese producto o el calor de fusión. Calor específico por arriba del punto de congelación y calor específico por debajo del punto de congelación. Y cuál es el punto de fusión o el calor latente de fusión. Entonces, todos esos términos, calores específicos,
En el libro tenemos una tabla que es la tabla 14.7, que es propiedad de los productos perecederos y almacenamiento necesario. Entonces, ¿qué datos podemos obtener de esta tabla? Bien, aquí tenemos una gran cantidad de alimentos o de productos a almacenar. Aquí yo solo extraje pues la primera parte de la tabla, solo para que lo podamos ver. Productos, bueno, está por orden alfabético. Lo que yo extraje logró cubrir lo que son manzanas, alcachofas, aguacates, espárragos, plátanos, frijoles, cerveza. ¿Qué datos puedo obtener cada uno? Pues cada uno, la tabla me recomienda cuál es la temperatura de conservación o de almacenamiento. Por ejemplo, si yo quiero mantener aguacates, los voy a mantener entre 45 y 55 grados Fahrenheit. Si voy a mantener manzanas de 30 a 40. Esas son las temperaturas de almacenamiento. Otro dato que podemos obtener es tiempo de almacenamiento hasta antes de que empiece a deteriorarse. Es decir, los aguacates mantenidos de 45 a 55 los puedo almacenar entre 2 y 3 semanas. Luego de eso, pues ya va a empezar a dañarse. Entonces deben de consumirse antes. Otro dato que me dan es a qué temperatura se congela. ¿A qué temperatura se congela el aguacate? Por ejemplo, esta columna que está aquí. Aquí dice punto de congelación. Bueno, punto de congelación más alto. Al punto de congelación. Eso me quiere decir que el aguacate se congela a 31.5 grados Fahrenheit. Por lo tanto, su temperatura de almacenamiento va a ser por arriba del punto de congelación. Es raro tener frutas y verduras congeladas, a menos que lo queramos almacenar bastante tiempo. ¿Qué otro dato tenemos? Los importantes son estos últimos cuatro. Por lo menos para carga de productos, son los últimos cuatro. ¿Por qué? Pero aquí me dice a qué temperatura se congela el producto. Me da el calor específico por arriba del punto de congelación. ¿Cuál va a ser este? Pues va a ser C1. Luego tenemos calor específico por debajo del punto de congelación. Y este sería C2. También vamos a tener calor latente de fusión. Y este va a ser HIF. Quiere decir que si yo estoy calculando, primero, si fuese, agarré algún frijoles, por ejemplo. Temperatura de almacenamiento 40 a 45, pero imaginemos que lo queremos mantener congelado y lo quiero mantener a 20 grados Fahrenheit. Imaginemos que lo queremos mantener a 20 grados Fahrenheit. Su temperatura de congelación es 30.7. Si yo quiero calcular la carga del producto, cuando a mí el que produce el frijol me lo entrega a 70 grados Fahrenheit y lo quiero almacenar hasta 20 grados, ¿cuál sería el procedimiento? Primero tendría que calcular el calor latente para llevarlo de 70 grados a 30.7 grados. Es decir, un diferencial de 70 menos 30.7 de 39.3. Luego, calcular el calor de congelación cuando ya está a 30.7. Y después volver a calcular calor sensible, pero ahora sería para llevarlo de 30.7 a 20 grados. Ese diferencial sería de 10.7 grados. Entonces así vamos a hacer el cálculo del producto. Para la primera parte usaríamos C1, usaríamos 0.99. Para el sensible debajo del punto de congelación, C2 sería 0.47. Y el calor de fusión sería 128. Todo multiplicado por la masa. Entonces, para ver qué cantidad de productos podemos tener disponibles para nuestros cálculos, voy a irme al libro. Que no solo en el libro, también en manuales de fabricantes de cuartos fríos o de compresores o de sistemas de refrigeración, todos tienen sus propios manuales y pueden encontrar tablas que quizás tengan una mayor cantidad de información de otros productos que no estén en este libro. Pero en el libro tenemos qué tipo de productos podemos tener. Solo me confirman, si no se miran bien las letras, solo me confirman para ver si lo puedo ampliar un poco más. Porque el libro
Bueno, el libro es escaneado de una copia, por eso no se mira muy bien. Pero tenemos frutas, manzanas, tenemos plátanos, frijoles, cerveza. A alguien le tocó el cuarto frío de bebidas que iban a utilizar de referencia a la cerveza, porque es el único dato que me da de bebidas. Arándanos, ¿qué más podemos tener? Zanahorias, todos estos son vegetales y frutas. Productos lácteos, creo que hay un cuarto frío de productos lácteos también, que puede ser queso, queso procesado, mantequilla, leche. eh, bueno, ahí están esas leche pasteurizada, leche condensada, leche evaporada, crema, mantequilla crema. eh, Están todos sus datos, temperatura de almacenamiento, calor específico por arriba del punto de congelación, calor específico por debajo del punto de congelación y calor de fusión. ¿Qué otro dato? Tenemos dátiles, frutas secas, frutas secas, eh, huevos. ¿Qué más tenemos? Tenemos pescado por acá, mariscos, camarones, ajos, toronjas, uvas. ¿Qué más podemos tener? Lechugas, azúcar, carnes como tocino, carne de caza, carne fresca, carne de res, jamones, cordero, hígados, puerco, embutidos, ternera fresca. Y bueno, ahí podemos tener muchos productos para poder hacer nuestros cálculos de carga de enfriamiento por producto. Conejo, bueno, conejo. Bueno, si alguien tiene mascota de conejo, hamburguesa, no, frambuesa, perdón. Espinacas. Bueno, entonces ahí tenemos una gran cantidad de productos. eh, Hortalizas que podemos usar para los proyectos. También, si no me equivoco, también puse un manual de un fabricante, creo que de Bon, de un manual de sistemas de refrigeración y también hay datos como los que necesitamos que están de esta tabla. Los podemos utilizar también. Pero ahora vamos a mejor hacer un ejemplo. Voy a cerrar, voy a regresar a la diapositiva y vamos a ver un ejemplo. Creo que lo hice con frijoles, creo que lo hice el ejemplo. No, pescado. Bueno, este realmente es ejemplo del libro. Para calcular, vamos a hacer un ejemplo o vamos a ver un ejemplo para calcular la carga debido al producto. Y en este caso vamos a ver el caso de pescado. Eh, Dice el ejercicio que un cuarto frío recibe 12.000 libras de pescado a 60 grados Fahrenheit para ser enfriado hasta menos 10 grados Fahrenheit en 24 horas. Esto de 24 horas, pues recordamos lo que hablamos ayer, todos los resultados está basado en 24 horas, no es por hora. O sea, nuestros resultados no van a ser BTU hora, van a ser BTU por cada 24 horas. Calcular la carga de enfriamiento del producto. Bien, entonces tenemos nuevamente la ecuación. Calor del producto va a ser el calor necesario para enfriarlo hasta el punto de congelación, más el calor necesario para congelarlo, más el calor que extraigo el producto una vez que ya se congeló, hasta llevarlo a cuánto? A menos 10 grados Fahrenheit. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos la masa, que son 12.000 libras por 24 horas. Eh, Algo que se me olvidaba, siempre que hablemos de la masa, es masa que entra al cuarto frío durante 24 horas. No es la masa que ya está en el cuarto frío. Pues la masa que ya está en el cuarto frío ya está a la temperatura que se necesita. No deberíamos calcularle carga térmica. Es decir, que el cuarto frío puede contener 20.000 libras de pescado, pero lo que recibe como pescado fresco que necesita enfriar y congelar son 12.000. Las otras 8.000 pues ya estaban ahí y ya estaban congelados, entonces no le voy a calcular carga a ese producto. Eso porque si en algún momento nos dedicamos a, bueno, ya en campo o alguien ya se dedica a esto de cuartos fríos y van a hacer el levantamiento de un cuarto frío porque quieren ver si su capacidad está bien, podría ser un ejemplo, y miden el producto que tiene el cuarto frío y contabilizan, por así decirlo, 10.000 libras de pollo. Hay que verificar primero
si son realmente 10.000 libras de pollo. Físicamente hay 10.000 libras de pollo. Realmente lo que se necesita es saber cuántas libras de pollo entran en 24 horas. ¿Por qué? Porque las 10.000 libras de pollo ya están congeladas. No necesitamos calcular el enfriamiento. Mientras que si me dice el cliente, hay 10.000 libras de pollo almacenado, pero realmente en un día yo solo meto 2.000. Realmente el cuarto frío solo tiene que enfriar y congelar 2.000, aunque hayan 10.000 almacenados. Entonces, eso para tomarlo en cuenta cuando estemos diseñando cuartos fríos. Entonces, es un dato que le debemos consultar al cliente, no solamente saber cuánto tiene almacenado, necesitamos saber cuánta masa entra en 24 horas. Lo ideal sería, pues, cuando llegue el camión repartidor a dejarle su producto, cuánto producto es el que compra y almacena cuando llegue el camión repartidor. Bueno, es un dato aparte. Bien, entonces imaginemos que estos son 12.000 libras de pescado que entran cuando le llegan a dejar el producto al dueño del cuarto frío. 12.000 libras. ¿Cuál es el punto de congelación del pescado? Pues son 28 grados Fahrenheit. ¿De dónde lo obtenemos? Pues lo obtenemos de la tabla de propiedades que acabamos de ver. Nada más que pues en la diapositiva no cabe toda la hoja, entonces yo solo hice el extracto y vamos a regresar el libro para verlo. ¿Cuál es la temperatura inicial? Pues esta es la temperatura a la cual el repartidor me entrega el producto. El repartidor me lo entrega a 60 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura final? Pues menos 10 grados Fahrenheit. Necesito llevarlo hasta almacenarlo en congelado. ¿Qué más? Bien, esto es cálculo a mano. ¿Cuál es el diferencial de temperatura por arriba del punto de congelación? Pues va a ser su temperatura inicial menos la temperatura a la cual se congela. Y según la tabla se congela a 28 grados. Eso quiere decir que el diferencial de temperatura por arriba del punto de congelación va a ser 32 grados Fahrenheit. Este dato es el que vamos a utilizar en primer término, que es el calor para enfriar el producto, de 60 a 28. Una vez que ya está en 28 se va a congelar y ese sería el segundo término. Cuando ya se congeló, vuelve a enfriarse, pero ahora se va a enfriar a la temperatura a la cual se quedó. ¿En cuánto se había quedado? Pues se había quedado en 28 grados. Este sería el diferencial de temperatura por debajo del punto de congelación. En 28 grados se quedó y necesito llevarlo a menos 10. Entonces la resta, bueno, menos con menos da más y va a ser 38 grados Fahrenheit. Este sería el valor para T sub C2. Otros datos, pues el calor específico por arriba del punto de congelación del primer término es 0.86. Calor específico por debajo del punto de congelación, el término es 0.45. Bueno, BTU por libra grado Fahrenheit. Y el calor de fusión, o sea, el calor que necesito extraer para que se congele es de 122 BTU por libra. Bueno, aquí me hizo falta la B de la abreviatura de libras. ¿De dónde obtuvimos estos datos? Pues eso los obtuvimos de la tabla. De las tablas que están en el libro. Hay que buscar en todas estas tablas el dato que corresponde a frijoles. A mí como me costaba encontrarlo, yo mejor lo dejé ya rotulado con un cuadro de frijoles, perdón, de pescado. Lo dejé ya rotulado para que me fuese más fácil. Entonces aquí ¿qué encontramos aquí? ¿A qué temperatura se congela? Y el pescado pues se congela a 28 grados Fahrenheit. Se congela un poquito más abajo que la temperatura a la cual se congela el agua. Eh, Calor específico por arriba del punto de congelación, o sea, C sub 1 es igual a, bueno, hay un rango. Eh, Podríamos tomar el más crítico, o sea, el que me va a producir más carga. Podríamos tomar el valor máximo y eso, así fue que lo hicimos, 0.86. Calor específico por debajo del punto de congelación, tomamos 0.45 y el calor de fusión 122. Tomamos los valores que me van a producir una mayor carga para tener un poco de cobertura o un poco de holgura en la carga. Entonces esos datos son los que llevamos a esta diapositiva. Todos estos datos que están al lado izquierdo. Bien, si ya tenemos los datos, ¿qué nos falta? Nada más que reemplazar. Masa en los tres términos es la misma masa, o sea, 12.000 libras. Por lo tenemos aquí 12.000 libras. C sub 1
0.86. Diferencial de temperatura por arriba del punto de congelación es 32 grados. Lo tenemos acá. Calor de fusión es 122. Lo tenemos acá. C sub 2, el coeficiente de calor debajo del punto de congelación es 0.45. Lo tenemos acá. Y el diferencial de temperatura por debajo del punto de congelación, que es 38 grados Fahrenheit. Y aquí lo tenemos. Luego de resolver, vemos, yo lo hice por partes porque quería ver algo. Primero, para enfriarlo de 60 grados a 28, voy a ocupar 361.200 BTU. O mejor dicho, necesito extraer 361.200 BTU. Luego, para congelarlo, cuando ya llegó a 28 y congelarlo, voy a ocupar 1.464.000 BTU. Y para después de que ya se congeló y terminarlo de enfriar, de 28 a menos 10, voy a ocupar 205.200 BTU. Para un total de 2.030.400 BTU que debo extraer de ese pescado para congelarlo en 24 horas. Es decir, en 24 horas llevarlo de 60 grados Fahrenheit hasta menos 10 grados Fahrenheit. Si vemos como un punto a analizar es que la parte de congelación es la que requiere la mayor parte de extracción de calor, 1.464.000. Y para provocar enfriamiento es mucho menor, 361.200 y 205.200. Entonces, muy importante que no dejemos que nuestros productos se descongelen en la refri, porque representan más carga para la misma refri. Y eso les va a significar que trabaje un poco más y hay algunos amperios ahí de más que tenga que consumir la refrigeradora, que después se les va a representar en mayor consumo energético y mayor pago al final de mes. Entonces, tratemos de no descongelar nuestros productos. O algo que hacemos a veces es sacar un producto congelado, descongelarlo, cortar un pedazo y lo que se había descongelado, volverlo a meter. Eso, aparte de que daña el producto, también es un enfriamiento innecesario que tiene que hacer la refrigeradora. Bien, entonces, preguntas hasta ahorita. Ingeniero, solo Sí. quería saber cómo había dicho que había sacado el C1 y el C2. A ver, no lo vimos, de veras. No me regresé, o si me regresé, no recuerdo. Bien, entonces, esta tabla, estos datos están en las últimas 3 columnas. Lo que hacemos es que ubicamos pescado en la tabla, ya sabemos cuál es el renglón de pescado, y nos vamos a las últimas 3 columnas. Para C sub 1, que es el calor específico por arriba del punto de congelación, tenemos un rango de 0.7 a 0.86. ¿En qué rango nos quedamos? Pues decidimos usar 0.86 para... 0.86 sería el valor que me daría una mayor carga de refrigeración. Sería el caso más crítico. Entonces tomo 0.86 y también me da un poco de holgura. De repente sea menos, pero quedo bien cubierto con la carga. O sea Luego, que se toma, perdón, ingeniero, o sea que se toma el más alto solo para tomar el punto crítico. el punto más crítico, con eso nos aseguramos que estamos cumpliendo con la carga. Porque no sabemos si el pescado, por el tipo de pescado, puede ser que sea 0.70, 0.75, pero como no lo sabemos, mejor tomemos el límite superior. 0.86. Lo mismo para C sub 2, que es el debajo del punto de congelación, que tomamos 0.45. Es la penúltima columna. Y el de congelación es el último. Lo mismo, de 89 a 122, pero para estar un poco cubiertos o para abarcar el caso más crítico, tomamos 122. Así fue que lo tomamos. Bien, ¿qué más? Hay otro Las calor. masas que usaremos nosotros, Inge, serán ¿Sí? la masa que vamos a usar en el proyecto. ¿Usted nos la va a decir o nosotros la elegimos? Ah, si no está el dato, yo se los tengo que dar. Entonces, si no están los datos, yo les tengo que dar la cantidad de masa
a mover, a ingresar en cada cuarto frío, ya sea el de bebidas, ya sea el de lácteos, el de congelados, el de carnes, y no me acuerdo cuál era el otro. ¿Y cuál era el otro? Frutas y verduras, creo, o vegetales, no recuerdo ahorita. Son cinco cuartos fríos, creo que es el proyecto, o cuatro. Bueno, ya me confundí cuántos son. Pero sí, si han visto la información, sí necesitan la masa. Es como que yo quiera que me hagan un cuarto frío, pero yo les tengo que dar los datos de lo que yo quiero enfriar. Entonces, eso sí yo se los tengo que dar. Bien, Listo. más. Entonces, tenemos calor de producto como el calor necesario para enfriarlo hasta el punto de congelación, más el calor para congelarlo, más el calor para seguir enfriándolo por debajo del punto de congelación. Eso si nuestro producto se va a llevar hasta un punto congelado. Pero si es un cuarto frío solo para mantener el producto helado, sea frío, como los freezer que mantienen los refrescos podría ser a 35 grados, 40 grados Fahrenheit, no voy a tener los últimos dos términos. ¿Por qué? Porque no lo estoy congelando. Tampoco lo estoy enfriando por debajo del punto de congelación. Entonces solo tendría el primer término. Realmente no recuerdo cuántos cuartos fríos llevan congelados. Pero el que dice congelados sí van a tener que tener los tres valores. Bien, el otro calor y que solo lo producen los productos vegetales y frutas es el calor por respiración. Es un calor pues que alguien hizo los estudios y determinó o encontró que por procesos fisiológicos de las frutas y verduras se da una generación de calor llamado calor por respiración. Y este no es más que, bueno, este no es más que esta fórmula que es masa, masa del producto por un valor H, que es un coeficiente que me dice cuántos BTU por cada libra de producto se produce en 24 horas. Entonces hay una tabla en el libro que es la 14.8, que es el de calor de respiración de los productos. ¿De qué depende esta tabla? Pues solamente depende, primero, pues del producto. Nuevamente tenemos un rango para el caso más crítico, pues tomaríamos el límite superior y va a depender de la temperatura a la cual se va a almacenar el producto. En este caso, pues frutas, verduras, tenemos tres rangos de almacenamiento: 32 grados Fahrenheit, 40 grados Fahrenheit y 60 grados Fahrenheit. Y algunos tienen otro rango. Aquí está otras. Por ejemplo, los plátanos. Bueno, los plátanos realmente es raro congelarlos, pero sí se mantienen fríos, 60 grados Fahrenheit, que serían como unos 15 grados centígrados. Y también hay otro rango aquí de 68. Eso simplemente, pues, quizás los plátanos también se mantienen en los supermercados un poquito más arriba de alrededor de los 18, 19 grados centígrados. Más o menos esos son 68 grados Fahrenheit. Entonces tomamos estos valores. Estos valores que están aquí son los valores H. Bien. Imaginemos que tenemos que calcular el calor por respiración. Este también es un ejemplo del libro. Que tenemos que calcular el calor por respiración de 8,000 libras de champiñones. Ahora, aquí sí hay una diferencia con el anterior. En el anterior era la masa de producto que entra al cuarto frío en 24 horas. Como está entrando a temperatura mayor, necesito enfriarla y dependiendo, necesito congelarla y seguirla enfriando. Mientras que el calor por respiración sí es por el producto almacenado, porque es un proceso fisiológico del producto que ya está almacenado. Es decir, que en el caso de las frutas y verduras, yo necesito calcular primero el calor del producto que entra en 24 horas. Imaginemos un cuarto frío, otra vez un ejemplo, que tiene 5,000 libras de verduras, pero almacenados.
pero cuando les llegan a entregar el producto, les entregan 1000 libras. Digamos, cada fin de semana les entregan 1000 libras. Pero hay 5000 almacenados, quiere decir que ya habían 4000 antes. Entonces, para enfriamiento del producto, solo voy a considerar las 1000 libras que entran cada fin de semana en 24 horas, ¿verdad? Pero para el calor de respiración sí voy a considerar las 5000 libras total. O sea, las 1000 que entran más las 4000 que ya estaban almacenadas. Porque el calor por respiración es un proceso fisiológico de las verduras que ya están almacenadas. No importa si acaban de entrar, no importa si ya están enfriadas. Es un proceso fisiológico. Entonces, en este caso, sí voy a considerar la masa total en el cuarto frío de frutas y verduras. Esa es una diferencia con el procedimiento anterior. Entonces, ya retomando el ejercicio, el cuarto frío contiene 8000 libras de champiñones a 40 grados Fahrenheit. No están congelados, están por arriba de 32. ¿Cuál es la carga diaria debida al calor de respiración? Bien, la ecuación pues es más que masa por el valor H. Masa pues son 8000 libras, que me lo está dando el libro. ¿A qué temperatura lo almaceno? Pues a 40 grados Fahrenheit. ¿Cuál es el valor H? Pues 7.8 BTU libre. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, vámonos a las tablas en el libro. Voy a salir nuevamente de la presentación. Me adelanto, no me acuerdo cuál es la página. Aquí está. Es la tabla 14.8, la página 351 del PDF. Aquí están los diversos valores de calor de respiración de productos. De productos, pues hablando de frutas y verduras, porque son los productos que tienen calor por respiración. Los calores, las temperaturas a las que está almacenado. Buscamos la parte de champiñones. Champiñones. Sí, aquí ya lo tenía yo rotulado con un cuadro. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero el producto, que ya sabemos que son champiñones, y necesitamos saber a qué temperatura es almacenado. El ejercicio me dice que es almacenado a 40 grados Fahrenheit. A este producto almacenado a esta temperatura le corresponde 7.8. O sea, que por respiración se producen 7.8 BTU por cada libra almacenada, cada 24 horas. Entonces así obtuvimos el valor H para el ejercicio. Y tenemos que calor por respiración es igual a la masa que son 8000 libras por el valor H, que son 7.8. 7.8 BTU por cada libra de champiñón. Y eso da un total de 62.400 BTU. Recordando, son 62.400 BTU por 24 horas. Es decir, que estas 8000 libras de champiñones producen este calor 24 horas, cada 24 horas. A que cada 24 horas el equipo de respiración debe sacar 62.400 BTU debido a respiración. Y eso es el calor por respiración. Ya vimos que no depende de qué temperatura inicia, solamente depende de a qué temperatura está almacenada y la masa total que está almacenada. En el otro calor solo es la masa que entra al cuarto frío y que necesito enfriar. Ya la masa que ya está en el cuarto frío ya está congelada o ya está enfriada, no necesito extraerle calor. Bien, ya tenemos la mayoría de las cargas por refrigeración, cargas de refrigeración, pues que son más que todo calores. Carga por paredes, techos, ventanas, carga por infiltraciones cada vez que se abren las puertas o por las fisuras, carga del mismo producto, carga para enfriarlo, carga para congelarlo y carga para respiración en el caso del producto frutas y verduras, frutas y vegetales. Hay otro calor, otra carga de refrigeración que hablamos en algún momento, pero esto es un poco más, un poco diferente porque es el calor que producen las personas. El calor que producen las personas. ¿En qué caso podría ser? En esos cuartos fríos grandes donde hay personas constantemente adentro del cuarto frío. Si es un cuarto frío grande donde, ¿qué podría ser? Donde destazan carne. Las personas están con su protección para no congelarse, obviamente, pero sí producen siempre un calor
y ese calor lo tiene que extraer el equipo de refrigeración. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hay unas tablas en el libro, que es la tabla 1419, que da el calor corporal de las personas o de los ocupantes. Nuevamente, en BTU, bueno, aquí sí hay una diferencia. Si vemos en las tablas anteriores, vamos a ver esa tabla. Dice BTU cada 24 horas. Pero en el caso de las personas, aquí dice BTU hora. Quiere decir que esta sí es BTU cada hora. Todos los calores anteriores eran BTU cada 24 horas. Obviamente, si yo tengo una persona en un cuarto frío que está a 10 grados Fahrenheit, va a producir 1200 BTU. Pero estos 1200 BTU no los puedo sumar directamente a la carga que encontramos por paredes o por producto. ¿Por qué? Porque aquellas están dadas por 24 horas. Entonces, antes de sumarlo, estos 1200 yo debería multiplicarlo por 24. ¿Por qué? Porque estos son 1200 cada hora. Pero yo necesito cada 24 horas. Entonces necesito multiplicarlo. Eso en cuanto a por personas. Pues solo necesitamos saber cuántas personas, temperatura del cuarto, y aquí tenemos su calor corporal. Iluminación, este es sencillo también. Este sí es muy similar a iluminación en aire acondicionado. Tenemos luminarias que consumen cierta potencia de red eléctrica y esa potencia de red eléctrica, la mayor parte puede convertirse en calor. Podemos considerar el caso crítico. Por cada watt de potencia consumida por la iluminación, se convierte en 3.4 BTU. Bueno, aquí era BTU hora. Aquí hizo falta agregarle pleca hora. Nuevamente, para sumarlo, necesito encontrar cada 24 horas. Entonces, si tengo 10 luminarias que cada uno consume 100 watts, quiere decir que yo tengo 1000 watts de iluminación. Eso lo multiplico por 3.4 y tendría 3400 BTU hora de carga de refrigeración, pero necesito multiplicarlo por 24 para sumarlo a los calores anteriores. Y lo mismo en el caso de tener motores. Según el tamaño del motor, así van a ser los BTU hora que yo estoy produciendo de calor. Lo multiplico por 24 y se lo sumo a los calores anteriores. Entonces, con esta parte que sería lo último, nosotros ya tendríamos todo lo necesario para calcular la carga de refrigeración, que es lo mismo que el efecto de refrigeración, y es el que me va a servir para seleccionar mi equipo de refrigeración. Si a mí me da una carga por refrigeración cualquiera, digamos 13,000 BTU hora, yo lo que hago es después busco el equipo de refrigeración inmediato superior que me cubre esa capacidad, y eso lo vamos a ver la otra semana. Bueno, de esta semana a la siguiente. Bueno, ya son las 8:48. Con esto ya tenemos todo lo necesario para calcular cargas de refrigeración. El lunes de la siguiente semana, no el lunes que viene, sino el otro, vamos a ver ya un ejemplo completo desde cero, que sería lo que ustedes harían en su proyecto de refrigeración, en su proyecto de disposición. Vamos a dar un ejemplo, vamos a dedicarlo en toda la hora, un ejemplo eh, con un cuarto ya con dimensiones, con una hoja de cálculo en Excel. Todos estos cálculos que acabamos de ver se pueden resumir en un Excel, con una hoja de Excel donde vamos a calcular primero calor por todas las paredes, de ahí por infiltraciones, por todas las puertas que se tengan, de ahí por infiltración, ¿cuál sería? Por producto, después por personas, por motor y por iluminación. Y vamos a encontrar un total. Entonces de ahí, después de ver ese ejemplo, vamos a aprender a seleccionar el equipo. Es decir, si yo tengo el total de BTU por 24 horas, ¿cómo selecciono mi equipo? Y después vamos a seguir viendo algunos ejemplos de equipos de algún fabricante de referencia para tomarlo de referencia y aprender a conocer los equipos. Entonces, nos quedaríamos acá. Con esto, creo que ya les puedo mandar la parte de la presentación. Ya vimos casi la parte de teoría de cargas de refrigeración. Se la pueden mandar completas, incluso lo que vamos a ver la otra semana, para que ya vayamos teniendo una idea de lo que vamos a ver. Y
bueno, y nos miraríamos hasta el otro lunes, porque la otra semana pues es feriado. Es el feriado morazánico que se pasó para noviembre. Eh, que según escuché por ahí, eliminaron las restricciones de circulación para esa semana. Entonces, cuídense y si hay alguna consulta, si no, pues siempre vamos a estar pendientes durante la semana al WhatsApp por preguntas sobre el proyecto, sobre todo, para irselas evacuando o si cada grupo necesita que tomemos una hora para hablar del proyecto y ya explicarles más dedicado, pues también lo podemos hacer. Así hice con un par de grupos de bombas y compresores. A ellos también les asigné un proyecto y tienen dudas o hay datos que faltan, entonces nos reunimos y yo les los doy o les doy una inducción de cómo desarrollar, cómo llevar el desarrollo del proyecto. Entonces lo que podemos hacer. Solamente, pues, el grupo que lo desee, nos coordinamos. Solamente que en el día para mí sería difícil, pero sí podría ser en las noches. Hay solo pendientes del WhatsApp para eso. Em, si hay consultas, si no, pues continuamos el otro lunes. Está bien, ingeniero. Bueno, Bueno, listo. Noches. buenas noches.